buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la sesión de infección intraamniótica y la idea es contarles un poquito acerca de los marcadores ultrasonográficos de infección perinatal. Bueno, el contenido de la charla, vamos a hablar, ustedes saben que cada vez más se convierte en un reto la infección intraamniótica y sobre todo por algunas características de nuestro medio. Tenemos muchas limitaciones, sobre todo en la parte diagnóstica, de hacer confirmaciones de infecciones intraamnióticas por las limitaciones que existen a través de los cultivos. Ustedes saben que en la gran mayoría de los sitios en nuestro país no tenemos cultivos especiales, sobre todo por gérmenes que tienen una incidencia mucho más alta de infección intraamniótica. Vamos a hablar del slush como uno de los marcadores ultrasonográficos y diría yo que en este momento uno de los principales marcadores, la involución tímica, el oligohidramnios, el perfil biofísico fetal y la disfunción miocárdica como es el índice de TI, la relación EA como signo de infección intraamniótica. Hablando del slush, si uno busca la traducción realmente no encontramos una traducción exacta, pero significa fango, lodo, barro o un depósito de sedimento a nivel del líquido amniótico, que podríamos llamarlo de alguna forma, pero obviamente quienes describen este signo ecográfico le han llamado slush y por eso pues lo seguimos llamando con ese nombre. Es un depósito, como decíamos, aquí se ve claramente a nivel cervical, que generalmente lo identificamos a nivel del cervix y realmente se empieza a hablar de slush cuando aparece la cervicometría como un marcador de parto pretérmino. Podemos verlo en una imagen de 2D y en una reconstrucción de 3D, donde es una imagen, un conglomerado que ya ha sido identificado y aspirado por amniocentesis y prácticamente miren aquí. Este es una publicación del doctor Romero, que son las personas que más ha publicado sobre slush, donde prácticamente vemos cómo se puede extraer ese conglomerado, aspirarlo y poderlo llevar al microscopio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el líquido amniótico hay una serie de partículas que no siempre significan infección. Mire que pueden estar presentes hasta en el 4% en el primero y principios del segundo trimestre, y hasta en el 88% a nivel de la semana 35, o sea que no todas las partículas que veamos en el líquido amniótico pues van a tener una relación con infección y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En los 2 primeros trimestres del embarazo podemos encontrar partículas secundarias a sangrados intraamnióticos, en fetos con secuencia craneoanencefalia, donde nosotros vemos este tipo de partículas, altas concentraciones de alfa-fetoproteína, entonces hay que tener presente que no todas las partículas que veamos a nivel del líquido amniótico pues van a corresponder a un slush. Y a nivel del tercer trimestre veíamos que ya el 88% de las pacientes podemos encontrar partículas secundarias a vermis caseoso, a meconio, anomalías congénitas tipo ictiosis en fetos arlequines, a epidermolisis, o sea, una serie de patologías que pueden aumentar la presencia de este tipo de partículas a nivel del líquido amniótico. Este es un trabajo publicado en el 2005 por el doctor Jimmy Espinosa, que nos acompaña aquí en este congreso, obviamente el grupo del doctor Roberto Romero, que son los primeros que publican y empiezan a hablar sobre el slush asociado a infección intraamniótica. Es un estudio obviamente retrospectivo, con 84 pacientes, donde ellos encuentran que el 58% de las pacientes que se les confirmó infección intraamniótica tenían slush cuando revisaron las cervicometrías, que de ese 58%, el 33% se le confirmó infección intraamniótica, o sea, estaba asociada a la presencia de slush de infección, y hubo una confirmación histopatológica en estas pacientes en el 77%, y es donde ellos empiezan pues ya a ver que hay una relación muy estrecha con la infección. Y obviamente lo asocian a la longitud cervical, porque ustedes saben que el slush lo diagnosticamos cuando hacemos la cervicometría, y miren cómo en pacientes con cervix menores de 15 milímetros, las pacientes que tenían slush eran el 94%, o sea que tenía una asociación estadísticamente significativa con la presencia del slush en estas pacientes. Y como el valor predictivo positivo para diagnóstico de corioamnionitis histológica fue el 78, y en las pacientes que tuvieron parto
antes de 7 días fue del 71, que es un valor predictivo importante. De estas pacientes, el 77% de las que tenían SLUS se les hizo confirmación histológica de corioamnionitis. El 64% de estos fetos fueron admitidos a unidades de cuidado intensivo con diagnóstico de infección neonatal o sepsis neonatal temprana. De estas, el 71% tuvieron parto antes de los 7 días y el 92% tuvieron parto antes de las 35 semanas, o sea que tuvieron parto pretérmino secundario pues a la infección intraamniótica. Entonces, ellos concluyen que el hallazgo del SLUS está asociado con infección intraamniótica histológica, o sea, confirmada, que tiene una asociación muy importante con el parto pretérmino y que este signo ecográfico puede identificar pacientes con riesgo de infección microbiana intraamniótica. Sin embargo, pues es un estudio retrospectivo con todas las limitaciones estadísticas y significativas que tienen pues, los estudios retrospectivos. Más adelante en Canadá, después de esta presentación, aparece un trabajo con 89 pacientes, también retrospectivo en pacientes entre las 18 y las 32 semanas, a quienes se les hizo cervicometría. En la cervicometría se logró identificar el SLUS. Ellos lo clasificaron en las pacientes, un grupo de las pacientes que no tenían SLUS con cervix corto, las que tenían SLUS y lo llaman un SLUS claro, y las que tenían un SLUS mucho más denso y en conglomerado. De estas pacientes ellos logran demostrar que el 45% de estas pacientes que fueron a parto antes de las 34 semanas tenían el SLUS denso, viendo que un porcentaje mucho menor tenían el SLUS claro asociado a infección intraamniótica. Ellos concluyen que el SLUS es un factor de riesgo importante e independiente para parto pretérmino antes de las 34 semanas y pues confirman que el incremento de riesgo de infección intraamniótica microbiana es mucho más alto en las pacientes que tienen el SLUS presente a nivel de las ecografías. Posteriormente, en el 2007, el mismo grupo, el doctor Romero con el doctor Espinosa, ya tienen un grupo de pacientes mucho mayor, también retrospectivo entre el 2002 y el 2005, pero adicionalmente hicieron el análisis de la cervicometría y cómo era el comportamiento de la longitud cervical en estas pacientes que tenían presencia de SLUS. Se les hizo amniocentesis con cultivos aerobios, anaerobios y para micoplasma y lograron demostrar pues, que había una asociación muy importante entre la longitud cervical y la presencia o la ausencia de SLUS. Estas pacientes que fueron a parto espontáneo por debajo de las 28 semanas, las 32 semanas y las 35 semanas, tenían en un número importante presencia de SLUS con una P pues, que es significativa menor de 0.01 y la confirmación histológica de estas pacientes se dio en el 62% de las que tenían presencia de SLUS. Entonces, ellos lograron demostrar que entre menor era la longitud cervical, había más asociación para SLUS. Por debajo de 5 milímetros, el 69% estaba presente, por debajo de 15 milímetros, el 49%, por debajo de 25, el 35% y por arriba de 30, el 12%. A medida que la longitud cervical en estas pacientes era mayor, la presencia de SLUS era menor. O sea que aquí podemos ver que contra la edad gestacional, por debajo de las 28 semanas y por debajo de las 32 semanas, realmente no había una diferencia importante, pero en los dos grupos de pacientes, obviamente la presencia de SLUS estaba asociada al parto pretérmino en mayor porcentaje. Entonces ellos concluyen que el SLUS es un factor de riesgo independiente para parto pretérmino espontáneo, para ruptura prematura de membranas, para invasión microbiana intraamniótica y para corioamnionitis histológica, y obviamente hacen una relación de la longitud cervical, entre menor longitud cervical hay y la presencia de SLUS va a ser mucho más frecuente. El mismo grupo de Romero, si ustedes buscan la literatura, pues realmente los trabajos que hay sobre SLUS son hechos por el grupo del doctor Romero, que creo que es una de las personas que más ha investigado sobre infección intraamniótica, sobre parto pretérmino, y ellos ya empiezan a hacer un análisis de ese contenido del SLUS y empezamos a hablar de los biofilms. Y los biofilms simplemente son las bacterias que están en el líquido amniótico que tienen una forma de crecimiento diferente a como crecen las bacterias en otros tejidos.
usando una capa o partícula que las encapsula y las limita en su crecimiento para los cultivos, y por eso muchas veces hacemos cultivos y los cultivos son negativos. Entonces prácticamente es una cápsula que envuelve la bacteria y prácticamente no permite que podamos identificar el germen. Aquí se puede ver por microscopía electrónica cómo es el conglomerado de ese tejido que se extrae a nivel del slush, y cómo cuando se hace una desintegración empiezan a aparecer las bacterias en racimos. Aquí vemos cocos en racimos, confirmando que realmente están envueltos en ese biofilm, esa capa que se encuentra a nivel del líquido amniótico. Aquí podemos ver perfectamente cuando trata de marcar el RNA ribosomal de las bacterias, cómo se marca el componente bacteriano, y todo lo que se ve en rojo prácticamente son bacterias dentro de ese biofilm o de esa cápsula. Aquí se hace una reconstrucción tridimensional donde vemos perfectamente cómo está envuelta el germen en ese biofilm, que es una de las limitaciones que tenemos para hacer realmente diagnóstico en el líquido amniótico simplemente. Más adelante, en el 2010, otro grupo habla sobre la implicación clínica del slush en pacientes con cerclaje y a ver qué relación tenían estas pacientes, porque es mucho más frecuente encontrar el slush en pacientes con cerclaje. Es un estudio también retrospectivo con 177 pacientes entre 1997 y el 2004, a quienes se les hizo cerclaje antes de la semana 26. Ellos lo que encuentran es que el slush no está asociado a mayor riesgo de parto pretérmino en estas pacientes. Probablemente son partículas generadas no por un proceso infeccioso, sino por otro tipo de comportamiento. El contenido del slush no saben realmente a qué se debe, no indican la amniocentesis en este tipo de pacientes, y recomiendan hacer un seguimiento individualizado con cada una de estas pacientes cuando se confirme ecográficamente la presencia de slush. Ahí vimos una foto de este trabajo donde se ve el cerclaje y se ve la acumulación de estas micropartículas a nivel del embudo del cervix. Entonces, una pregunta grande que deberíamos hacernos es, pues entonces la amniocentesis, si estamos viendo que muchas de estas infecciones intraamnióticas tomamos muestras de líquido independiente y los cultivos son negativos, ¿será que entonces sí estamos haciendo algo, sí estamos haciendo diagnóstico con la amniocentesis? Bien, que estos son los gérmenes más frecuentes que producen infección intraamniótica. Obviamente no son pacientes colombianas, sino que son trabajos de otros países, pero donde el micoplasma, el uroplasma tienen un porcentaje importante dentro de la infección intraamniótica, y que nosotros definitivamente cuando hacemos un cultivo de líquido amniótico en nuestros centros, pues no estamos haciendo cultivos específicos para este tipo de gérmenes. Obviamente el porcentaje de infección por E. coli es mucho más bajo, por Listeria es bajo, por Gardnerella no es tan alto. Entonces es preguntarnos realmente si estamos haciendo diagnóstico con los cultivos que hacemos en nuestros centros. Son cultivos que tienen una larga espera, 72 horas se demora por lo menos un cultivo. Las tinciones especiales pues no las tenemos, y obviamente otras herramientas de las que va a hablar el doctor Restrepo más adelante, como la interleuquina 6 como un marcador citoquímico de infección intraamniótica, pues no todos tenemos acceso a este tipo de pruebas. En conclusión, el slush, el 99% de las bacterias acuáticas se resisten a los cultivos, y probablemente es por ese biofilm que lo que hace es que ese crecimiento bacteriano esté encapsulado. Estos crecen en comunidades, son resistentes muchas veces a antibióticos. No existe una respuesta específica a nivel del huésped, en este caso pues la cavidad intraamniótica. El aislamiento del biofilm no es fácil obtener este tipo de muestras, y pueden formarse múltiples microorganismos. No solamente el biofilm se puede formar por un solo germen, sino que pueden ser múltiples los gérmenes. Y obviamente pues necesitamos técnicas de cultivo muy especializadas para poder hacer diagnóstico en este tipo de pacientes. Es un factor de riesgo importante para parto pretérmino, es una evaluación reproducible, y hoy en día la cervicometría, pues creo que en todos los centros hacemos cervicometría y es muy fácil identificar el slush. Se necesita mucha más evidencia pues para sacar otro tipo de conclusiones, y siempre tener en cuenta que el hallazgo ecográfico en la sospecha de infección y toma de decisiones puede ser importante en estas pacientes, y definitivamente tratar de implementar técnicas de cultivo mucho más especializadas.
El otro marcador ultrasonográfico es el crecimiento del timo. ¿Ya? Este es un trabajo publicado en el 2007 con 21 pacientes entre las 24 y las 35 semanas, con controles ecográficos periódicos, pacientes que tenían RPM lejos del término, donde se hacía cada 7 días medidas consecutivas del timo y se logró demostrar claramente que había una disminución importante en el crecimiento de timo en las pacientes que tenían infección intraamniótica. Este es otro trabajo, el timo como marcador de infección, 21 mujeres con parto pretérmino con membranas intactas, el anterior era con ruptura de membranas, donde el control del tamaño del timo ecográfico en estas pacientes y la amniocentesis, donde se confirmó que había infección intraamniótica, se pudo concluir también una disminución significativa con una P de menor de 0.001, o sea que había una asociación importante en la disminución del tamaño del timo y las pacientes que tenían infección intraamniótica. El otro marcador es el volumen de líquido amniótico. Yo creo que desde hace mucho tiempo sabemos que el oligohidramnios está asociado a infección intraamniótica. Hay diferentes definiciones de oligohidramnios, sin embargo, en general hablamos de oligohidramnios cuando en una medición de 4 cuadrantes el índice de líquido amniótico está por debajo de 5 centímetros y tiene una asociación importante con mayor riesgo de parto pretérmino en las primeras 48 horas. Es un marcador que nos podría hablar de un resultado perinatal adverso, y la infección intraamniótica, los cultivos positivos, tienen una asociación importante cuando hacemos diagnóstico histopatológico en este tipo de pacientes. Este es un trabajo con pacientes por debajo de las 34 semanas en manejo expectante con RPM, un estudio retrospectivo del 2006 al 2010, donde se analizaron todas las mujeres con menos de 34 semanas y ruptura de membranas, y se pudo establecer cómo había una asociación entre las pacientes que tenían un índice de líquido amniótico anormal al ingreso y una relación con mayor probabilidad de supervivencia, y las pacientes que tenían oligohidramnios pues se asociaba con infección y un pobre resultado perinatal, o sea que la disminución del líquido amniótico sí tiene una asociación importante. Cuando ellos asociaban otros factores como el índice de líquido amniótico, la cervicometría por debajo de 25 milímetros, por arriba de 25 milímetros, los cultivos negativos, el resultado a las 8 semanas siguientes era mucho mejor, o sea que hay una asociación importante en este tipo de pacientes. Otra herramienta de la que ya algo habló el doctor Arturo Cardona, el perfil biofísico. Pues el perfil biofísico lo que hace es medir las variables biofísicas del feto, que tiene una asociación importante con infección, donde la disminución de los movimientos respiratorios, que es el parámetro más importante, los movimientos fetales y el oligohidramnios, pues podrían estar asociados a infección. La ausencia de movimientos fetales con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 64%, y la ausencia de movimientos respiratorios con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 59%. Por último, la disfunción miocárdica en infección intraamniótica es un trabajo publicado en la Revista Colombiana de Ginecología Obstetricia, donde se logra demostrar cuál es la adaptación cardiovascular que tienen estos fetos cuando hay una respuesta inflamatoria a nivel fetal directamente, y cómo el T-index pues sí empieza a ser uno de las herramientas importantes en la sospecha de infección. Este es un trabajo publicado en el 2010, 15 pacientes con ruptura de membranas y 15 pacientes como grupo control con perfil biofísico y monitoría fetal seriada. Se analizaron las contracciones isovolumétricas y la relación isovolumétrica con la fracción de eyección ventricular para determinar el T-index y poder ver la asociación que tenía con infección. Estos pacientes del grupo con ruptura prematura de membranas, al 73% fueron a una unidad de cuidado intensivo neonatal por infección. Histológicamente se comprobó la infección en el 86%, el 53% hicieron funicitis y el 53% tenían vasculitis coriónica a nivel de la placenta.
O sea que hay mayor tasa de sepsis neonatal, corioamnionitis, que son estadísticamente significativas, y obviamente las pacientes con un T-index alterado era mucho mayor en el grupo que tenía ruptura de membranas y que hicieron infección, mostrándonos que existe una asociación de la alteración del T-index con este tipo de patología. Por último, este trabajo, una evaluación con 2 fetos con infección diagnosticada por cultivos positivos con 27 controles, donde se pudo demostrar claramente que en estas pacientes, aquí vemos una gráfica donde mostramos la sístole, la onda E, que es la relajación atrial o el llenado ventricular, y la onda A, que es la contracción atrial temprana, donde efectivamente cuando había una disfunción a nivel miocárdico se pierde esta relación que hay entre la onda E y A, y se pudo demostrar que estas pacientes que tenían ruptura de membranas con infección tenían obviamente esa relación de la onda E y la onda A totalmente alterada. Muchas gracias.